Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El futuro del trabajo. Un podcast que hacemos desde Future for Work Institute con la voluntad de ayudar a divulgar las tendencias más actuales en el mundo del trabajo y en la gestión de personas en las organizaciones. Por nuestra parte, en la entrevista de hoy estaremos Santi García y un servidor, Jordi Serrano. Bueno, hoy tenemos una repetidora en este podcast, es Ana de A3, estuvo con nosotros al principio, casi al principio de este podcast, en agosto 2017. ¿Te acuerdas, Santi? Hombre, sí. Estábamos en Parece mentira, cinco añazos ya. Episodio 31 con Ana de Andrés. Aquel entonces le llamábamos los directivos del futuro del control a la influencia. Yo creo que el tema sigue estando como mínimo sigue siendo urgente hablar de ello. Y hoy le hemos invitado para hablar de liderazgo de nuevo, con la ocasión de la publicación de su nuevo libro Shine, ¿no? Un libro donde ella hace un repaso a sus ideas sobre liderazgo, etcétera, y también cómo lo trabaja en el día a día, ¿no? Ahora entraremos. Pero antes que empezar entrar en materia, Ana, con el libro, si te parece bien, si nos explicas un poquito quién eres, a qué te dedicas, pero sobre todo qué ha pasado en estos últimos años desde que te entrevistamos en 2017, pues fantástico. Bueno, pues primero en 3 líneas quién soy y después qué he hecho estos 5 años más o menos. Bueno, en 3 líneas, yo siempre digo que he tenido varias vidas y yo creo que con Shine empieza la cuarta. En las 3 anteriores, en la primera fui directiva en el sector privado, en organizaciones como Procter y Gamble y Danone, que eran ambas extraordinarias y muy distintas entre sí. En la segunda vida fui directiva en organizaciones multilaterales, en el Banco Mundial y en el Banco Interamericano de Desarrollo, que era otra liga y otra forma de trabajo completamente distinta. Y en la tercera monté mi propia práctica y me dedico a trabajar con personas y organizaciones que están en procesos de transformación desde distintas capacidades y con distintas herramientas. O sea que más o menos eso es quién soy. Soy una cambiavidas de alguna manera. O sea, y como decía, yo creo que con Shine empieza la cuarta, porque para mí, de alguna manera, Shine cierra una etapa y comienza una nueva. ¿Y qué he hecho en los últimos 5 años? Pues bueno, entre otras cosas, vivir la pandemia, como todos nosotros. Yo diría, bueno, empecé a escribir Shine hace 4 años, que todavía me resulta increíble que haya tardado. Uno dice, pero esta chica qué poco capacitada y qué poco determinada. Pero yo empecé a escribir Shine en verano del 2018 en la Ribera del Duero, me alquilé una pequeña casita y me fui a juntar un montón de cosas que venían de un momento anterior en el que yo trabajé durante 6 años en un programa de desarrollo directivo para Naciones Unidas, recorrí medio mundo, fue un programa por el que pasaron 14.000 directivos de todos los colores, tipos, nacionalidades, cosmovisiones, culturas, etc. Y como resultado de ese programa nos pidieron a un equipo multidisciplinar que creáramos un taller, una ponencia sobre las diferencias que había en el liderazgo entre las personas con las que habíamos trabajado, pues por razón de venir de diferentes backgrounds, trayectorias, países, nacionalidades, etc. Y ya en aquel momento, a mí esa pregunta me pareció, como dirían mis alumnos, muy siglo XX y me pareció mucho más interesante responder a la pregunta qué tenían en común. Entonces, primer momento, hace más o menos eso, unos 5 años, nos piden que preparemos esa ponencia para la Asociación Internacional de Liderazgo. Segundo momento, me voy a la Ribera del Duero a escribir por el día y beber por las tardes y por las noches, que es una cosa que favorece mucho, como sabéis bien, la creatividad. Y tercer momento, cuando ya parece que lo tengo a punto de publicar, llega la pandemia, se lleva por delante toda mi práctica. Yo tenía el año cerrado, 1 año y medio prácticamente de trabajo, de talleres, de coaching, de congresos, etc. Y me toca, como a todos nosotros, volver a la mesa de diseño, reinventarme y también, y eso es también parte de las cosas de las que hablo en el libro, y también repensar qué quiero hacer y con quién lo quiero hacer, que creo que es en el proceso en el que está toda la gente de buena voluntad en estos momentos. Y tardo un rato, porque soy como
Tardo como un rato en aclararme, tardo un rato en encontrar una editorial con la que publicar un libro de este tipo y también tardo otro rato en cerrarlo, porque era como que renacía, porque la pandemia y todo lo que ocurrió después, como que me hacían releerlo, volverlo a pensar, volverlo a corregir, o sea, que si queréis estuvo muy vivo ha estado muy vivo durante los últimos 2 años. Y el cierre de esto es el 13 de diciembre que sale de la imprenta y el 15 de diciembre lo presento en un auditorio, ¿no? Entonces, Shine, lo hablábamos un poco antes cuando estábamos antes de comenzar la conversación, digamos, con nuestra audiencia al otro lado. Pero Shine soy yo, de alguna manera. O sea, Shine es un trabajo que recoge toda mi trayectoria y que recoge también el paradigma de liderazgo que yo creo que necesita el futuro si queremos tener futuros que sean mejores para todos y no solo para unos pocos. Porque muy larga respuesta a tu pregunta, Jordi, pero creo que he recogido todo lo que me has preguntado. Porque así en grandes líneas, antes de entrar en cuáles son esos elementos, ¿no?, que distinguen o tienen en común a los grandes líderes, en tu opinión y por tu experiencia, ¿cómo andamos en esto del liderazgo? Pues yo creo que andamos poco examinados, Santi, quiero decir. Yo creo que hay mucha gente... A ver, bueno, contesto en 2 partes. O sea, yo creo que cada vez hay menos gente que cuando tú llegas, y vosotros lo hacéis igual que lo hago yo. O sea, yo antes me encontraba con muchos lugares donde yo llegaba, empezaba a trabajar y lo que me decían era que tenían que cambiar todos los demás porque el que trabaja con la persona que trabajaba, que solía ser el director general o alguien del comité de dirección, ellos ya no tenían que cambiar nada porque ya estaban estupendos como estaban, ¿vale? Entonces, yo creo que cada vez menos gente responde a la pregunta ¿qué hay que cambiar?, excluyéndose a sí mismo o a sí misma. Y eso me parece que es muy positivo. Yo creo que, por otra parte, segunda parte de la respuesta, yo creo que estamos muy perdidos, por muy buenas razones, porque estamos en un mundo donde todo está dando vueltas, es muy complejo, se ha acelerado mucho el cambio. A lo que ya venía ocurriendo antes se han añadido un montón de dinámicas y ninguno de nosotros somos capaces de tener todas esas dinámicas, ya no diría bajo control, sino siquiera examinadas o pensadas de alguna forma, ¿no? Entonces, yo creo que es un momento vital y es un momento en el que es más importante que nunca y que todo el mundo así lo quiere, estar con gente que nos merezca y que merezca estar al cargo de nuestros equipos. ¿Porque los líderes nacen o se hacen? Yo creo que las 2 cosas. O sea, yo creo que hay gente, creo que todos nosotros, bueno, creo y lo creo y está demostradísimo por la ciencia, todos nosotros tenemos algún don, también algún don de liderazgo. Es decir, digamos, el liderazgo es una paleta de colores y todos nosotros tenemos algún color que nos es natural. Sin embargo, también creo que el buen liderazgo consiste en desarrollar el registro lo suficiente para poder adquirir los otros colores. Es decir, los grandes directivos son gente que es capaz de pintar en el color que sus equipos, sus organizaciones, el futuro requieren. No gente que dice, mire, yo soy así y ya como estoy bien. Es gente también que es lo suficientemente inteligente y estratégica como para jugar en su campo, es decir, para apoyarse en su naturaleza y en lo que hace bien, para trabajar en las demás cosas que necesita su registro. Pero yo creo que es muy importante conocerse bien y hacer ese trabajo, y también que es muy importante aumentar el registro para poder realmente ser un directivo o una directiva redondos. Ahora vamos a qué quiere. Ahora vamos allá, ahora vamos. Antes de entrar, yo que me he leído el libro. Pobrecito mío. Pero tú sabes leer. Justito. Me lo he leído y bueno, tengo aquí muchas notas que te voy a ir soltando durante la entrevista, pero quizá mi visión general es un libro que no es quizá el típico del liderazgo, ¿no? Que solo va de empresas, digamos, y tal, sino que lo podría leer casi cualquier persona, ¿no? Tú dices sin entrar en autoayuda. Y en el prólogo que hace María Alonso Puig, ¿no?, él dice una frase que quizá lo resume mejor que yo, que dice, hay muchos libros que hablan de cómo ha de actuar un líder y muy pocos que hablen de cómo ha de ser un líder, ¿no? Entonces, parece que el libro enfocas mucho en esta parte como más interior, empezar el cambio desde dentro, etcétera, que no es lo típico en los libros así de, digamos, empresariales. Sí.
Y entonces, a ver, ¿tú qué quieres saber? A ver, pregúntame lo que quieres saber. Entonces, lo que le pides a los líderes, no les pides muchas cosas que ahora entraremos, ¿no? Pero les pides defender causas, mantener una presencia, conocerse a sí mismos, ¿no? Toda una serie de cosas y quizá empezaría a pedirte, pues, oye, no le estamos pidiendo muchas cosas a estas personas. Bueno, vamos a ver, lo del ser y el hacer. O sea, ¿por qué propongo un modelo que tiene más que ver con el ser que con el hacer? Porque lo hablábamos también antes. O sea, yo conozco a mucha gente que hace como recetas, ¿no? Con bullet points, en plan, haga usted estas cosas y ya con eso se arregla todo. Y tú ves que se esté arreglando algo con, con todos esos bullet points. O sea, yo creo, sí, es una propuesta. Bueno, por cierto, desde aquí doy las gracias a Mario, que es la generosidad en persona y que es un tipo de primer nivel, aparte de estar en estado de gracia, como digo en Shine. O sea, y así lo pienso porque además yo a Mario lo veo de vez en cuando y yo he visto cómo ha evolucionado también. Es decir, yo veo, hay gente, todos lo vemos, o sea, hay gente que está, todos tenemos nuestros momentos y hay momentos en los que estamos especialmente sembrados. Mario lleva un momento de esos desde hace mucho tiempo y a mí eso me parece muy difícil de hacer, con lo cual desde aquí mi agradecimiento y mi admiración por él. Pero sí, a ver, yo no pido todo eso, Jordi, porque es que, claro, porque si no se nos van a asustar la gente, ¿no? Yo lo que digo es que si tú quieres realmente expresar tu liderazgo, porque el liderazgo, también lo dice Mario en el prólogo, es una tarea, no es algo que está en tu tarjeta. A ti te dan una tarjeta que te puede decir líder de un equipo, no sé, presidente de no sé qué, o sea, lo que queráis poner, ¿vale? CEO, director de no sé qué. Vale, perfecto. Entonces, hay todo un tema que lo estamos hablando, que es un tema de ser. Y luego hay todo el tema de que cómo vas a ejercer tú esa tarea de alguna manera de liderazgo, ¿no? La premisa de la que yo parto, y lo digo, no quiero ser repelente y pesada, pero es que yo he trabajado con gente, lo digo creo que en alguna parte del libro, ya ni me acuerdo, pero es que he trabajado con muchas personas y las he visto muy de cerca, a muchas. He trabajado con en torno a 2.000 personas de más de 100 nacionalidades, o sea, que tengo, es verdad que no soy una científica, pero sí que tengo un campo de observación bastante amplio. ¿Y qué es lo que yo veo? Lo que veo es que el hacer las cosas que ponen los bullet points no lleva a la gente a ninguna parte y en cambio el realmente trabajarse a uno mismo, a una misma, es lo que cambia todo. Porque es de ese trabajo que cada uno de nosotros hacemos a nosotros mismos que tiene que ver con la primera parte. Yo en el libro hablo de o sea, 4 dimensiones y 4 dimensiones. Las primeras 4 yo le llamo victorias privadas, es decir, la propuesta del libro y la propuesta del trabajo que yo hago y de verdad basada en todo lo que he aprendido es que primero tienes que trabajar en tener tú un ser mejor expresado, por decirlo de alguna manera, o sea, en ser un mejor líder. Y las siguientes 4 que yo le llamo victorias públicas tienen que ver con expresar ese ser mejor. ¿Sí? Y yo creo que las dos partes van juntas. Entonces, lo que tú no puedes hacer es hacer solamente lo de expresar sin mejorar lo que se es. Y ese es un descubrimiento que suena a algo como muy básico, pero tengo muchos datos que de alguna manera, no sé cómo decirlo, que me avalan para deciros que los grandes cambios, los cambios extraordinarios que yo he visto en equipos, en organizaciones y en personas han venido siempre de trabajar en el ser para poder expresar mejor ese ser en el hacer. ¿Y cómo se puede trabajar el ser, Ana? Pues ¿Por dónde empezamos? Bueno, venga, ¿por dónde empezamos? Una cosa muy básica, Santi, la presencia. Claro, cuando tú me diréis, bueno, pero es que cuando tú hablas de presencia hablas de algo complicado, es verdad, o sea, no es tan fácil tener una presencia como la que yo hablo de algún ejemplo de gente que realmente entra en la sala y se para el tiempo, ¿sí? Pero entre eso y estar todo el rato mirando el teléfono, mandando WhatsApps, haciendo 5 cosas a la vez, no escuchando a nadie, estando en reuniones a las que no participa, ni dice nada, ni piensa, y si lo dice, lo que hace es expresar lo que su propio ego le está indicando en cada momento determinado, entre eso y lo otro hay todo un mundo de colores. Entonces,
yo os diría que en este momento que invitas mucho a la ausencia, además, porque aparte que trabajamos muchísimo en virtual, pero es que además la gente con la que trabajáis vosotros y con la que trabajo yo, trabaja 10 y 14 horas, van de Zoom en Zoom y tiro porque me toca, o de Teams a Zoom y de Zoom a Teams, pasan horas y horas y horas donde no hay presencia real, prácticamente ninguna. Sí, además eso tiene que ver un poco también con, y tú lo dices en el libro, digamos, una de las cualidades principales de un líder es la capacidad de reflexión, ¿no? Efectivamente. Parar a pensar. Y ponías el ejemplo de cómo Bill Gates, por ejemplo, cada cierto año, ¿no? Cada año se retira ahí a leer y a pensar, etc. ¿no? Pero Esto Bill Gates o lo hacemos Harari, por ejemplo, lo hacemos muy poco. Muy poco. O sea, pararnos a pensar, bueno, no sé de eso. A veces yo digo que yo me junto siempre con gente sospechosa y tal vez vosotros estáis hablando con gente que no hace estas cosas, pero yo veo un montón de gente que, como decía un directivo, que lo cuento en el libro, lo que hace es ir a tertulias y escribir cartas. Pero pensar de verdad. Es decir, un directivo, yo se lo digo muchas veces a la gente con la que yo trabajo, yo a veces trabajo muy arriba y yo siempre os lo digo, mira, lo que necesitas tener una disciplina que te permita estar en contacto con la nave nodriza, porque en algún momento va a venir una decisión, va a venir un cambio, va a venir una situación que te va a testar hasta lo más profundo de tu ser. Si tú no eres capaz de tener una presencia pura y de poder acceder a la parte de ti que es capaz de pararse ellos y de parar a las demás personas con las que están trabajando. Es imposible que las decisiones que toméis sean buenas. Imposible. Yo veo a muy poca gente que se para a pensar. Lo que pasa es que para pararse a pensar hay que dejar de hacer un poco también cosas, ¿no? Y otra frase que tengo subrayada es, dice, el objetivo de un gran líder es autodestruirse Sí. para poder dedicarse a otras causas. Estoy totalmente... Eso yo lo pienso así. Claro, tú me dirás, pero Ana, por favor, ¿qué propuesta tan radical? Es que es así. O sea, un gran líder lo que quiere es autodestruirse para pasar al siguiente nivel. Es como en los videojuegos, ¿vale? En los juegos. O sea, ¿qué quieres hacer? Hacer lo que haces muy bien, preparar el futuro y seguir construyendo el futuro, no quedarte atascado y atascar a todos los que están debajo de ti. Eso no es liderazgo. Eso no llega ni a administración ni a gestión. Eso paraliza a las organizaciones. Como dice una gran directiva con la que hablaba el otro día, que ella estaba hablando sobre la pandemia. En este momento, la gente que no es capaz de pasar al siguiente nivel está siendo un liability para sus organizaciones, porque este es un momento más importante que nunca para construir futuros nuevos que no pueden venir de una repetición del pasado. Eso que dices, Ana, es interesantísimo. Fíjate que nosotros, esto cuando fue, yo creo que fue como a finales del año 2020, hicimos un sondeo sobre cómo veían las empresas, miembros de nuestra comunidad, la evolución de sus líderes en el contexto pues que se acababa de vivir recientemente, ¿no? Confinamientos, trabajo remoto, bueno, todo lo que es la gestión de la crisis. E interesantemente, algunas personas pues en Petit Comité nos reconocían que habían detectado pues incluso una cierta involución en los comportamientos de sus líderes, ¿no? Que ante, si quieres, la incertidumbre, el miedo, la ansiedad, la tensión que se generaba en estas situaciones, pues a lo que habían regresado era a aquel tipo de tareas en el que se sentían más cómodos, tareas pues muy operativas, muy de controlo, superviso, soluciono yo mismo los problemas, y habían abandonado pues esos otros comportamientos en los que muchas veces pues habían empezado ya a trabajar en los programas de desarrollo de liderazgo de sus compañías. ¿Tú esto lo has visto también? Completamente. Completamente. He visto involución, yo le llamo el reinado del cortisol, ¿vale? O sea, cuando reina el cortisol, la creatividad desaparece. La creatividad, el trabajo en equipo, la colaboración real, la multidisciplinaridad. Entonces, ¿qué está pasando? Y de verdad, esta mujer, que es una gran mujer, es la presidenta de una compañía muy importante y lo hablábamos el otro día. Ella me decía que estaba preocupada y ella habla con mucha gente y muy a ese nivel, de alguna manera, porque veía a muchos directivos que estaban paralizando el futuro de sus organizaciones. O sea, hay sectores enteros que están en una disrupción profunda. ¿Quién va a pensar el futuro? Si los líderes que están hoy ahí
no permiten, yo no digo que los líderes lo tengan que pensar solo, yo no creo en eso para nada, al contrario, pero tienen que crear ahora se lleva la palabra ecosistemas, ¿sí? O sea, llámalo como quieras, ecosistemas, Sí, sí. equipos, para probar, para dos cosas, crear y probar, para hacer test piloto de cosas nuevas, de iniciativas nuevas, de proyectos nuevos, de líneas de negocio nuevas. Eso es lo que hay que estar haciendo ahora. Lo que hay que hacer ahora es inventarse las cosas que nos van a dar de comer en los próximos años. Pero sin embargo, lo que vemos a veces es justo lo contrario, ¿no? Incluso Justo lo contrario. hemos visto organizaciones que han hecho experimentos pues, con nuevos modelos de trabajo, si quieres, avanzados, ¿ya? Y a lo mejor en parte por la incomodidad, ¿no? Que esas nuevas fórmulas pues, han provocado en los managers, pues esos managers que en principio deberían de estar liderando todos esos cambios, pues son los primeros que apuestan por una vuelta atrás. Totalmente. Y luego, eso por un lado, y luego, por otro lado, todos estamos, ahora está llegando aquí el tema de la gran, creo que se llama, ¿cómo se dice? Dimisión, se dice, ¿no? Resignation. Sí, exacto, la gran dimisión se llama aquí, sí. ¿no? Bueno, pues yo lo que veo en algunas organizaciones es que, a ver, España obviamente no tiene la flexibilidad del mercado laboral que tenemos en Estados Unidos, pero aunque no se han ido, están dentro, pero han dimitido. Claro, eso casi es ¿Qué peor. es lo que tú quieres? Gallup lo dice bien claro. Perdonadme, que a veces soy una repelente y no me salen las palabras en castellano, pero el workforce, ¿no? ¿Cómo se diría? Workforce, ¿cómo lo decimos en castellano? Bueno, la plantilla. Sí, la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo, los vale. empleados, los trabajadores. Bueno, si tú tienes una plantilla donde de 3/3 solamente 1/3 te dice que está plenamente comprometido, que habría que volver a hacer, porque yo no tengo datos de los últimos meses, pero habría que volver a hacer esa pregunta. Tienes 2/3 de energía perdida en la organización. La inversión mayor para muchas organizaciones es la gente. Tú imagínate lo que podrías conseguir si logras dinamizar a los 2/3 o al menos a uno de esos 2/3, dejando por perdido otro tercio, ¿sí? El buen liderazgo tiene que ver con dinamizar a esos otros 2/3, sin duda. Y para eso pues hay que estar presente, ¿no? Que es la primera. Para empezar. La primera estrategia, voy a seguir un poco el guión del libro, ¿no? La primera estrategia era cultiva tu presencia, ¿no? Que es Sí. quizá el centro, ¿no? Pero luego subes otro nivel, ¿eh? Y la segunda les pides, elige y defiende una causa, ¿no? Y quizá también por lo que te conozco, ¿no? Tu orientación así más, digamos, de emprendedora social casi, ¿no? Y de servicio público, etcétera. Ahí puede ser más fácil el tema causas, ¿no? Pero me imagino un directivo que trabaja en una fábrica de salchichas, ¿no? Y que le pides que defienda una causa, ¿no? ¿Por qué pides eso? Bueno, primero porque os vais a reír, pero yo a veces voy a trabajar con la gente y le pregunto cuáles son sus objetivos y entonces empiezan cuáles, los de la evaluación, los de negocio, los de la sucursal no sé cuántos, los de Ámsterdam, o sea, y 20 minutos después todavía no sé cuáles son sus objetivos, ni ellos tampoco lo saben, ¿eh? Y estamos hablando, de nuevo, de directivos, no te estoy hablando ya del pobre señor que está el último, que tiene una planilla con 45 objetivos, porque se unen los del jefe, los de la fábrica, los de la operación, los del módulo, los de no sé qué. Entonces, a ver, aquí hay dos partes que son muy importantes. O sea, yo creo que todo el liderazgo tiene que ver con el servicio. Esa es mi forma de verlo. Y creo que es muy importante que tú entiendas que el tener un propósito más allá de ti mismo, de ti misma, hace que otros puedan, de alguna manera, también desarrollar los suyos y esto no lo digo yo, lo dicen los señores del MIT que son muchos más listos que yo. Para un directivo, uno de los 3 factores fundamentales de su motivación es que su propósito esté unido al propósito de la organización, ¿sí? Entonces, ahora tenemos toda esta moda de desarrollar propósitos en las organizaciones y tal. Yo creo que sí que creo que es importante, o sea, yo creo que es importante desarrollar un propósito más allá de ti. También creo que es importante no mentir, es decir, que si tu propósito, que puede estar fenomenal, es cuidar de tu familia, al menos tenerlo claro y ver en dónde estás metido ahora y en el trabajo que estás haciendo ahora, si estás o no cuidando de tu familia y cómo ese trabajo, sea el que sea, te ayuda a cuidar de tu familia. Y luego, de verdad, es por un tema de... O sea, ¿tú quieres ser sexy como directivo? Pues ten un propósito, quiero decir. Uno que tiene 45 objetivos que nadie sabe cuáles son, es que a nadie le interesan. A la gente lo que le interesa, la gente va detrás
de cosas, de propósitos abarcadores y en el que puedan encajar su pieza de puzzle. Un factor fundamental en este momento que hay tanto ruido y tanta distopía o distopia es tener un propósito claro, explicarlo claramente. Mira, esta mañana hablaba con una persona de la organización y me dice, nuestro propósito es democratizar la educación. Ya está. No has tenido que estar 7 horas preguntándole qué hacían. Luego a ti te podrá parecer que tu propósito se puede encajar mejor o no en ese, ojalá muy mejor, porque cuanto mejor encaje el tuyo con el de la organización, más vas a dar de ti mismo. Pero para mí es eso, o sea, hay un nivel que es un nivel de claridad y de no mentir a la gente, y hay un nivel de, para mí, en el buen liderazgo de propósito más allá de ti mismo, y luego hay un nivel de crear propósitos donde caben los propósitos de los demás. Porque ayudar a otros a definir su propósito es casi lo más importante que podemos hacer como directivos por otras personas. Además es que hay demanda, ¿no, Ana? Hay demanda. Porque lo que estamos viendo, el otro día publicaba Edelman su barómetro de la confianza, este informe que publica cada año, ¿no? Y una de las cosas que llamaba más atención es cómo en general los ciudadanos pues, tendían a confiar cada vez menos pues, en ciertas instituciones como medios de comunicación, gobiernos, etcétera, y ante la falta de confianza en esas instituciones buscaban, si quiere, refugio en otras instituciones que tienen más cerca y en concreto a sus empleadores, ¿no? Y se veía cómo cada vez aumenta el porcentaje de personas que esperan que los CEOs de sus compañías pues se pronuncien con claridad en temas de trascendencia social. Sí. Más allá de lo que es la cifra de negocio, ¿no? O la misión de la compañía. Vaya. Y eso es muy de los millennials. O sea, los millennials son gente que además de todas las demás cosas que ya sabemos, quieren trabajar en sitios donde sientan que hay un propósito, claro, que va más allá de ellos mismos. Si tú quieres tener a la gente, sobre todo, yo os diría, más aún la gente inteligente y buena, o sea, la mejor gente con la que trabajamos quiere tener un propósito y quiere tener claro si su propósito y el propósito de la organización y el de su jefe o de sus líderes va unido. Y cuando eso empieza a hacer aguas, la motivación también la hace aguas. No está mal. Bueno, de momento les hemos pedido cultivar tu defender una causa. Vamos a seguir subiendo escalones. Luego les pides también expandir tu mente. Muy importante, muy importante. ¿Quién quiere estar con un jefe aburrido? ¿A que tú no? No. A ver, expande tu mente es habla con otra gente de otras cosas. Entre lo sumas y de fácil. O sea, si tú estás hablando todo el rato con gente que dice lo mismo que tú y que siempre está de acuerdo contigo, muy mal. ¿Cómo vas a crecer? Si tú quieres ser un gran líder en una organización, tienes que asegurarte de que estás manejando bien, o sea, que son espacios donde se puede disentir y disentir está premiado y no castigado, porque si no, no tendrás creatividad y no serás capaz nunca de llegar al mayor potencial ni de las personas ni de la organización. Cuando tú lo que quieres es gente que esté de acuerdo contigo y que piense lo mismo que tú, y tú no salirte nunca de un redil previamente planteado, verdaderamente ya eres un liability. Cuando de hecho hay mucho discurso actual de diversidad, ¿no? Pero a lo mejor, de nuevo, es diversidad. Sí, una cosa es el discurso. Es Mira, también, hoy que hablaba con esta persona me explicaba, está buscando gente en Estados Unidos, ¿no? Para su leadership team. Y me explicaba que había estado hablando con un headhunter y entonces tú tenías una casilla, Estados Unidos ya sabes que siempre es muy moderno, donde tú rellenas, quiero una mujer para el comité de dirección, una mujer china o, por ejemplo, no sé, china, africana. O sea, todo esto lo digo con el mayor respeto, que yo trabajo con gente y me encanta trabajar con gente de todos sitios, de tales edades, si además es gay. Entonces, vas sumando casillas, va siendo más difícil y dependiendo de eso, le cobraba más o menos el headhunter. O sea, que fijaos, la diversidad empieza a ser también un negocio. Pero la realidad, Ana, es que luego en los lugares de trabajo se disiente más bien poco o se disiente más bien poco de manera constructiva, ¿no? Porque luego por atrás se disiente mucho. Pero digamos, de forma abierta y de forma constructiva se disiente más bien poco, ¿no? Yo lo que propongo es crear culturas y equipos donde esté castigada la disensión crítica que no ayuda y crítica, y que de alguna manera que lo que hace es poner palos en la rueda, y que esté muy, muy favorecida la disensión de frente por derecho y con la intención de crear océanos azules dentro de las organizaciones.
Aunque eso también Y existe. eso se puede conseguir, ¿eh? Eso, o sea, hay culturas, y vosotros lo habéis visto igual que yo, culturas donde disentir está penalizado y culturas donde disentir, no sé si tanto como premiado, pero está favorecido y se busca que ocurra. Que en esto también exige otra frase que tengo subrayada es: hay que elevar la calidad del followship. Totalmente. Para poder elevar el leadership, ¿no? O sea, Totalmente. exiges a los seguidores que suban ese nivel, ¿no? Ese nivel claro, porque somos todos seguidores. Esta frase viene de yo estaba trabajando con un directivo, un súper tipazo, que era experto en geopolítica, en una asociación de geopolítica mundial y tal, una cosa así como de mucho nivel que yo nunca he entendido muy bien exactamente qué hacían. Pero tuvimos un día una cena en Barcelona, me acuerdo, y él me lo decía, que él pensaba que el siglo XXI, bueno, ya habíamos entrado en el siglo, o sea, no fue al principio, sino me decía que para él la gran tarea del siglo XXI no era desarrollar el leadership, era desarrollar el followship. Y en realidad Saim también va de eso. O sea, lo que yo propongo es el liderazgo que empieza por liderarte a ti mismo. O sea, yo conozco poca gente, chicos y chicas, que realmente tenga la intención real de autoliderarse. ¿Sí? O sea, de tener la elección de hacer una cosa u otra, de decidir cómo contesta a una cosa u otra, de qué decisión toma o no, teniendo en cuenta que ninguno de nosotros somos completamente libres, pero si no tienes cuidado, en las organizaciones cada vez más pierdes espacios de alguna manera de pensar de forma libre. No, entendedme, yo ya sé que una organización no es un sitio donde cada uno hace lo que le da la gana, obviamente. Yo también estoy en muchas organizaciones y por supuesto no estoy proponiendo eso. Pero sí sé que la mejor gente, la gente que crea los futuros extraordinarios de las organizaciones, es gente que se atreve a pensar de manera distinta y actuar de manera distinta. Y que si tú lo que quieres es un grupo de gente que hace lo mismo, estén donde estén, como líderes, como followers, etcétera, lo que creas al final es un sitio donde no se mueve nada y no pasa nunca nada. Y en un momento como este, eso es la muerte segura. Porque escuchándote, esto de construir el fellowship, esto es algo que debería de comenzar por las escuelas, ¿no? Completamente. Debería no. Comienza en la escuela. Lo que pasa también que... en las series. También en las series. También las series, sí, mío. Sí, sí, y los teléfonos móviles y esto. Oye, y en la selección, ¿no? Porque tú también citas a Peter Thiel, ¿no? Este emprendedor de Silicon Valley y tal. Sí. Y decías que la entrevista te suele preguntar algo como: dime algo que sea cierto, pero en lo que muy pocos estén de acuerdo contigo, ¿no? Eso me encantó. ¿A ti no te parece que es una pregunta brutal? Brutal. Muy buena, muy buena. O sea, dime algo que solo te creas tú casi, ¿no? Y que estés dispuesto a aportar una visión diferente en esta compañía. Claro. A mí me pareció brutal esa entrevista. Bueno, él es un tipo muy interesante, con sus luces y sus sombras como todos nosotros. Pero me parece brutal. O sea, yo quiero en mi equipo gente, bueno, yo siempre he pensado que yo quiero gente mejor que yo. Y tengo claro que quiero gente mejor que yo. ¿Por qué? Pues porque lo que quieres es un equipo donde todo el mundo aporte, sientas que aportan los demás y sientas que aportas tú también. Si no es así, llega un momento que es como que se para el reloj y se queda varado en el tiempo el equipo. Y en estos momentos yo veo muchos equipos varados en el tiempo, que están, como decía David Bohm, están rethoughting, o sea, no están thinking, están rethoughting, o sea, están como refriendo lo que habían pensado antes. Explícame cómo vas a abordar las transformaciones que vienen refriendo lo del pasado. Los niños cuando comen, que se les hace bola, ¿no? se les ha hecho bola la estrategia. Se les ha hecho bola, exacto. Y es que además, no sé, hay que pensar otras cosas de otra manera, con otra gente. Yo a veces veo, me dicen, no, hemos inventado esto y tal. Y digo, ¿pero esto lo habéis hecho con los consumidores? Bueno, no, pero... O por ejemplo, muchas compañías que han perdido el customer centricity. Es como, no, pero vuelve a preguntar a la gente que tú quieres que te compre las cosas. Son como cosas súper básicas, sí. Que te las dice mi madre que está sentada ahí en su casa, ¿sabes? En Segovia. Es como que tenía una pequeña empresa. Es como, oye, si no te importan tus clientes, tú no les vas a importar tampoco a ellos. Bueno, seguimos con la lista de lo que le pedimos. De hecho, quizá no mejor de lo que le pedimos, sino lo que deberían pedirse ellos, ¿no? Siguiendo. No todo a la vez, lo digo al principio, que no se trata de todo a la vez ni todo
perfecto, que yo no conozco a nadie perfecto. Se trata de una puerta giratoria, tú entras por algún sitio que te es afín o que te hace más falta en este momento y después vas construyendo. Pues de hecho, en este tema de que puede ser demasiado todo, el último punto de estas estrategias privadas que tienes al principio del libro es cuídate para cuidar, ¿no? O sea, cuídate también desde el punto de vista físico, emocional, alimentación, etcétera, que esto pocas veces se trata en este tipo de libros, ¿no? Sí, a ver, para mí eso sí que es un círculo virtuoso y también lo he visto muchas veces. Si tú no te cuidas, es imposible cuidar de los demás. La mejor gente es gente que cuida de los demás. O sea, yo conozco directivos y directivas realmente maravillosos. Y son gente que a menudo en ese cuidar de los demás se pierde un poco por el camino. El círculo virtuoso es saberte cuidar desde todos los puntos de vista, lo que yo hablo, ¿no? Desde los neurotransmisores, dormir, que es una cosa tan importante, que hay mucha gente que duerme mal, mucha. Tener las relaciones correctas, alimentarlas adecuadamente, sentir, o sea, de alguna manera que la clave de tu bóveda esté bien sujeta. Y con esa energía tú te puedes dedicar a cuidar de quien haya que cuidar, pero hay que mantener el binomio funcionando. Porque si no, llega un momento en que te pierdes, te pones enfermo o a veces dejas de tener la generosidad para cuidar de otros, porque sientes que no te está saliendo la cuenta y que nadie está cuidando de ti. Con lo cual la figura del típico directivo estresado a punto de que nada el corazón todos los días no es el perfil al que deberíamos ir. No, si quieres gente creativa y gente que cambie el futuro, es difícil que lo haga uno estresado. O sea, es gente, a ver, yo no estoy diciendo que estén en su casa descansando, ¿eh? O sea, la gente con la que yo trabajo, y vosotros también, la mejor gente es gente que está muy ocupada, pero que está organizada. ¿Sí? No que va como dando tumbos de un lado para el otro. Dependiendo del flavor of the day, de lo que dicen en la central, de cuál es el nuevo proyecto de transformación ABCDF, o de qué ha salido en prensa, o de qué está pasando con la acción. Pero sí que es verdad, Ana, que la gente en general tiene unos niveles de estrés y brutales, ansiedad tremendos, ¿no? Tremendos. Y más ahora. Por eso es más importante cuidarse. Y en la pandemia nos hemos descuidado muchísimo, todos nosotros, ¿eh? Entonces, en el confinamiento sobre todo, o sea, bueno, algunos que yo no sé cómo hacían, que estaban todo el día haciendo zumba, pero la gente normal, casi todos los demás, no hemos podido hacer tanta zumba y hemos tenido que trabajar muchísimo. Entonces, mucho más importante para mantener esa presencia y esa mente afinada, cuidarse. Si no, adiós la lucidez. No, y además que ahora estamos en un momento que igual el riesgo que corremos es pensar que todo esto ha acabado y ya está, no nos tenemos que preocupar de estas cosas porque no, todo el problema se ha ido, pero realmente la realidad que vemos es que a mucha gente esto le ha pasado una factura importante. Tremenda. En términos de salud mental, de estrés, etcétera. Y lo que vendrá. Y luego, cuando dices que esto ha pasado, énfasis en esto. ¿Qué es esto? ¿Sí? Yeah. Porque de esto, mira, ahora estoy trabajando en un proyecto con Latinoamérica, con Naciones Unidas, con la gente que coordina la acción de las distintas agencias en los países. El otro día me decían que estiman haber perdido 20 años del progreso en desarrollo en la región. 20 años. Entonces, ¿esto qué es lo que ha pasado? Obviamente no en todos los sectores ni en todos los temas, pero en algunos temas fundamentales, 20 años. Sí, no, además creo que también lo dices en el libro, ¿no? Tenemos tantas crisis y tanto cambio y tal que tenemos el riesgo de perder la esperanza, digamos, en que pueda haber un futuro mejor, ¿no? Y entonces ya el liderazgo se está convirtiendo en una especie de casi de... Sí, como un commodity. ¿no? Exactamente, ¿no? Como ya es, no esperamos que el mundo vaya a ser mejor, ¿no? Y por tanto, casi ya no vale la pena muchas cosas. Eso, que es justo lo contrario de lo que yo propongo, que lo que yo propongo es justamente no mirar hacia otro lado. Bueno, pues les hemos pedido muchas cosas a los líderes, les hemos pedido cultivar presencia, les hemos pedido defender una causa. No, ¿cómo que nos hemos pedido expandir la mente, cuidarnos. Y entonces ahora vendría todo el paquete de cosas más que llamas estrategias públicas, ¿no?
pero no nos da tiempo a verlas, ¿no? Mejor que la gente se lea el libro, ¿no? Que para Desde esto. luego, se lo Claro tienen que que leer sí. porque les va a gustar mucho y van a tener que currar mucho, Exacto. como tú dices, pero no solamente es para sufrir, también es para darse cuenta de cosas bonitas. Exacto. Pero sí que quiero tocar una de las que dices como públicas, que yo creo que es también clave y que ya lo decías tú en el podcast de 2017, ¿no? Que es vive la influencia, ¿no? Que es, tú dices, hay un momento crítico en el desarrollo de un directivo en el cual tiene que dejar de controlar la tarea y tal, tiene que pasar a influir. Y ese salto es un momento crítico en el cual tú llegas a decir en algún momento, y si no haces ese salto, igual lo que tienes que hacer es apartarte, ¿no? Sí. Explícanos un poquito, ¿cuándo llega ese salto? ¿Por qué tienen que dar ese salto? Bueno, pues yo creo, a ver, esto es interesante porque yo creo que eso también ha cambiado un poco. Vamos a ver, yo creo que eso antes era sobre todo en el salto de ser directivo, digamos, de nivel medio a ser ejecutivo. O sea, ¿qué me daba cuenta yo? Que había gente con la que yo trabajaba, a veces, sobre todo en coaching, en procesos de transición, que había llegado donde estaba por ser el primero o la primera de la clase, es decir, haciendo un gran trabajo como un gran profesional o una gran profesional, que hasta incluso podía haber dirigido a lo mejor un departamento y que pensaba que lo siguiente que tenía que hacer era lo mismo, era seguir siendo el primero de la clase, claro, y usar más o menos las mismas estrategias y las mismas herramientas. Y era un temazo hacerles darse cuenta que no tenía nada que ver con eso, que básicamente se trataba de, no de dejar de ser el primero de la clase o la primera y de ni siquiera pretender volverlo a ser. Y que se trataba de encontrar alianzas con otros, se trataba de un campo de juego o una liga de la que no conocías casi nada, de un juego nuevo que ni siquiera entendías y de desarrollar estrategias completamente distintas de relación con los demás y de cambiar tu perímetro, porque tu perímetro ya no era ni siquiera la organización de alguna manera o lo que hasta ese momento era tu perímetro, sino que era un perímetro mucho más amplio que a menudo estaba totalmente fuera de lo que habías estado gestionando hasta ese momento. Y para algunas personas esto era un salto cuántico, realmente un salto cuántico. Eran incapaces de hacerlo. ¿Por qué? Porque dejar de ser el primero de la clase no es necesariamente lo que le apetece hacer a mucha gente. Y porque además, de alguna manera, entrabas en un juego que tenías que redefinirlo todo. Y tú te tenías que redefinir a ti mismo o a ti misma como parte de ese juego, ¿no? Entonces, yo he visto hacer a gente transformaciones extraordinarias y la gente que ha hecho esas transformaciones extraordinarias antes ha pateado el juego anterior, ha cambiado de herramientas y ha hecho el salto cuántico. A la gente que no ha logrado hacer el salto cuántico, la he visto cortocircuitar a menudo los futuros posibles de sus equipos y de sus organizaciones. O hacer cosas que estaban bien, pero que, y ahora voy con la segunda parte, que en este momento en el que estamos viviendo ya no son suficientes, porque en este momento ordenar no es suficiente. Vamos a tener que desordenar antes de poder volver a ordenar. Sí, o sea, yo creo que este es un momento más importante, en el que es más importante que nunca patear el tablero. No estoy hablando de crear un caos y hacer un desastre, no, pero estoy hablando de que sea más importante realmente crear los canales para que el futuro pueda llegar de lugares seguramente muchos distintos a los lugares desde los que está llegando el presente. Y al mismo tiempo, y yo lo sé porque trabajo con gente igual que vosotros que está todo el día en estas cosas, que al mismo tiempo, claro, no puedes decir que vas a tirar por la ventana todo lo que tienes, pero se trata de ir moviendo el timón en la dirección correcta, que es la dirección del medio y del largo, que es difícil de hacer. Acá algo necesitamos cambiar el sistema, ¿no? Completamente. Y yo creo que hay una parte que es esencial, es decir, hay personas para las que este de verdad es un salto cuántico y que es que no lo pueden hacer. Entonces, no las pongas. Si pones a esas personas, entonces confórmate con que a lo mejor dentro de 5 años no existas como organización. Pero sin embargo, fíjate qué cantidad de casos tenemos, ¿no? De empresas donde realmente al final acaban teniendo puestos de management personas que a lo mejor no tienen ni el más mínimo interés en desarrollar estas posiciones o estos roles de liderazgo, y que simplemente
y que están allí pues porque se les ha puesto, porque igual era la única fórmula que se les ocurría en ese momento para reconocer o recompensar pues buenos técnicos, buenos profesionales que hubieran seguido siendo fantásticos profesionales, pero al final no han sido ni una cosa ni lo otro, ¿no? O sea, se De acuerdo. En medio. De acuerdo. Yo te diría dos cosas ahí, Santi. O sea, la primera es, crea carreras técnicas. Yo lo he vivido, vosotros también, en algunas de las organizaciones, por ejemplo, en las que he coincidido yo con Jordi, ¿no? O sea, en el banco lo hicimos también. O sea, no desgracies a la gente técnica y le impulses a ser malos líderes o malos gestores de personas. Asegúrate de que están reconocidos y crea una carrera que tenga unas ciertas limitaciones y también unos ciertos beneficios donde puedan ser grandes técnicos y no descapitalices a tu organización de esa parte. Pero por otra parte, asegúrate, si es que tú quieres no solo sobrevivir, sino thrive, como dicen en inglés, o sea, triunfar y tener éxito en el futuro, asegúrate de que tengas a gente que tenga, no te digo el mapa porque no existe un mapa, pero que tenga las maneras para ir en pos de esos éxitos en otros sitios. Oye, Ana, bueno, pues lo que está claro es que esto de la influencia es un tema fundamental, pero también entiendo que no es algo que se pueda construir de un día para otro. Si a ti te viniera pues, un directivo, una persona pues, que quiere trabajar su influencia como líder y le pudieras dar un solo consejo, ¿tú qué le dirías? Deja de quejarte. Muy bueno, muy bueno. La verdad es que me lo quedo porque yo creo que es un consejo que podría ganar difusión en muchas organizaciones. Tú no sabes la cantidad, bueno, sí que lo sabes, lo sabemos todos, la cantidad de tiempo que le dedicamos a actividades poco relevantes, poco estratégicas o que lo único que sirven es para mover el aire o incluso a veces dañinas, ¿no? Hacia nosotros y hacia otras personas. Si redujéramos las quejas un 50% de las organizaciones, cambiaría el mundo. Sí, en las familias, en los adolescentes, en los padres que se quejan de los adolescentes. Totalmente, sí, sí. Exportémoslo más. Y España es una cultura de que somos muy quejicas los españoles. Sí, sí. Yo creo que somos unos quejicas obedientes. Sí, es cierto, que no es muy bueno eso, ¿eh? ¿Verdad? Hay que ser menos obedientes y más, hay que ser menos obedientes y menos quejicas, las dos cosas. Pues nos quedamos con esta sugerencia. Seamos menos obedientes, pero también y sobre todo menos quejicas. Pues nada, muchísimas gracias haberte tenido con nosotros, Ana. Ha sido un placer. Pero lamentablemente, pues el tiempo manda y el cronómetro se nos ha echado encima. No tardes 4 años más a volver. No. Muchísimas gracias a vosotros. Ya sabéis que es un placer siempre estar con vosotros. Muchas gracias y gracias por leerte el libro, Jordi, que de verdad, que yo sé que soy gente muy ocupada. Te lo agradezco mucho que te lo hayas leído. Cuando conoces a un autor es chulo, que aprovecho para soltar el spoiler aquí de que tenemos en la sala tenemos más de un autor. Tenemos a Santi, que está a punto de sacar un libro. Fantástico. Además, te gustará el subtítulo, se llama La resiliencia en las organizaciones y el subtítulo es El secreto está en el sistema, sobre la visión sistémica, etcétera, que tú también pides mucho. Sí. Pues nada, la próxima vez que nos veamos, Ana, hacemos un intercambio de prisioneros. Me parece muy bien. Y bueno, y además que vosotros también juntos escribisteis otro libro. Sí, o sea, que sí, nada, también está por aquí. Por eso, que con tantos libros a la gente no le va a dar tiempo. Pero bueno, nosotros cada uno hacemos lo que podemos. Ahí vamos. De momento ahora que se lean el tuyo. Shine, editorial, ¿cómo se llama la editorial? Colima, y está disponible en Amazon y en Kindle, que es como lo he leído yo. O sea que es fácil y lo tienen sencillo y les gustará mucho. Pues muy bien, hasta siempre, Ana, y nos vemos pronto. Muy bien, muchas gracias a los dos. Aquí y mucha suerte. Gracias. Nos vemos. Igualmente. Hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que os haya gustado. Si no te quieres perder ninguno, suscríbete al podcast en cualquiera de las plataformas en que estamos. iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music y muchísimas más. También puedes seguirnos en nuestra web www.futureforwork.com. Hasta el próximo episodio.